Buenas noches, queridos doctoras y doctoras. Los saludamos de manera muy especial desde Bogotá, Colombia, en esta edición número 10 de nuestro OVA o de la Virtual Academy. Hoy tenemos a una invitada muy especial que quizás muchos de ustedes conocen y es la doctora Estefanía Pinzón. La doctora es médico de la Universidad del Rosario con formación avanzada en medicina estética y epidemiología. La doctora es usuaria de nuestro láser Fotona desde hace desde el 2017. Ya, doctora, vas a cumplir 10 años usando esta tecnología. Actualmente se desempeña como Medical Manager en nuestro grupo ODELA para Colombia y la región. Y desde el año pasado tenemos el privilegio de contar con la doctora como Laja Lecturer, es decir, speaker oficial de la marca Fotona, lo cual es un verdadero gusto y honor, doctora Estefanía, contar contigo el día de hoy en este espacio de OVA. Súper bienvenida. Y bueno, hoy vamos a estar conversando de pulso largo versus pulso corto. ¿Qué nos vas a poder contar al respecto? Entonces, súper bienvenida y adelante, por favor. Efectivamente, como Vanessa les contó, soy médico de la Universidad del Rosario, hice mi máster en medicina estética en España, hice el diplomado de epidemiología en la Universidad del Rosario, soy usuaria de Fotón desde 2017, empecé con un Dualis gracias a unos dermatólogos y en este momento soy la Medical Manager para Devices de la Colombia y región y ya un año de la Lecturer. Vamos a hablar de un tema muy interesante, les va a gustar mucho, y es cómo elegir entre pulso largo y pulso corto. Obviamente todo enfocado a nuestra marca Fotón. Tenemos que empezar por algo de definición. Tenemos que saber qué es la duración de pulso. La duración de pulso es el tiempo en el cual está en contacto la energía con el tejido. Es decir, es el momento que tiene la luz para ejercer su efecto. Esto es esencial para hacer los efectos que nosotros necesitamos cuando queremos tratar a un paciente. Para tener en cuenta esto, tenemos que recordar unos términos que vienen de hace ratico, que es el TRT, que es el tiempo de relajación térmica. Recordemos que esto es el tiempo que toma un tejido en enfriarse a la mitad de su temperatura crítica. Es decir, vamos a coger de ejemplo el pelo para depilación láser, que es lo más básico. El pelo ya está estudiado que tiene una duración de TRT de más o menos de 10 a 50 milisegundos, dependiendo el diámetro de cada pelito. Así que necesitamos una duración de pulso más corta que esto para lograr que el pelo no se enfríe y se queme y así lo podamos eliminar. Así que esto va a ser básico para la elección en el momento del tratamiento. Es muy importante, estos TRTs ya están estudiados, ya están publicados. Este cuadro es de AMSL, que es la Asociación Americana del Láser. Ellos ya lo tienen todo estudiado. Tenemos que mirar acá, por ejemplo, melanosomas, melanocitos, tienen las tiempos de relajación térmica en nano y picosegundos. Por eso es tan importante llegar a esto. Aquí tenemos las duraciones de pulso existentes actualmente. Para los humanos, un segundo es muy rápido. Creo que todos vivimos afanados por el tiempo, pero para el láser en este maravilloso mundo, un segundo es muy largo. Así que quiero que esto lo vean, es para que dimensionen lo rápido y lo eficaz que son estos equipos. Actualmente, en la medicina, el láser más largo que existe es el láser de femtosegundos, el láser más rápido, disculpen. Este se utiliza en oftalmología para hacer los procedimientos de oftalmo. Hace 2 años ya, casi, una doctora alemana, una física alemana, se ganó el premio Nobel por sus estudios de las aplicaciones en medicina de los atosegundos, que son 10 a la menos 18. Para que tengan un contexto de qué tan rápido es un nanosegundo, por ejemplo, que es uno de los pulsos más conocidos, como dicen los doctores Vélez, es comparar un día con 30 años. Es decir, de verdad es impresionantemente rápido. Tenemos que también tener en cuenta estas interacciones que tiene el láser con el tejido. Vamos a tener la reflexión,
vamos a tener el scattering, que es simplemente la dispersión de la luz en el tejido, ya que hay diferentes cromóforos en él. Tenemos también la transmisión, que es simplemente el paso de la luz de un lado al otro. Y tenemos el más importante, que es la absorción. Y solamente lo que se absorbe va a ser lo que se va a convertir en calor o en efecto. Así que aquí vamos a ver un efecto biológico en la piel dependiendo de la energía y del tiempo, es decir, la duración de pulso. Si tenemos una duración de pulso muy larga, con una energía no tan alta, vamos a tener los fabulosos efectos de fotobiomodulación, es decir, control de dolor, curación de heridas. Si vamos a elevar un poco la energía y acortamos un poco la duración de pulso, vamos a tener los efectos fototérmicos. Aquí entran la depilación, la ablación, la coagulación, etcétera. Y si aumentamos aún más la energía, pero acortamos aún más la duración de pulso, vamos a tener los efectos, digamos, los no lineales se llaman, que vienen a ser los fotoacústicos o los fotomecánicos. Entonces, vamos a ver cómo estos están presentes en los equipos de fotón. Aquí vemos las duraciones de pulso del equipo Dynamis. Recordar que tenemos dos longitudes de onda. En Erbium Jack vamos a tener pulsos desde muy cortos, como el Micro Short Pulse, que tiene una duración de pulso de 0,1 milisegundos. Y tenemos el fabuloso pulso Smooth, que tiene una duración de pulso de 250 milisegundos. Entonces, vean la diferencia de las duraciones. En ND-Jack vamos a tener también diferentes duraciones. Vamos a tener microsegundos, milisegundos, segundos y el continuo, que es el quirúrgico. Y en el Star Walker, que es la otra plataforma de fotona, vamos a tener en ND-Jack tres duraciones de pulso diferentes, que van a ser el Q-Switch, el estándar Q-Switch, el pulso corto, que es el microsegundos, y el pulso largo, que es el milisegundos. Pero también lo vamos a tener en 532. Vamos a tener el estándar Q-Switch de 5 nanosegundos y el pulso largo en milisegundos. El pulso smooth es muy importante ya que es un tren de pulsos. Es un tren de pulsos que dura en total 250 milisegundos y lo que hace es empujar la energía hacia lo profundo, como vemos acá, e ir elevando la temperatura progresivamente. Aquí vemos cómo cada tren de pulsos va elevando la temperatura hasta llegar casi a la temperatura crítica donde va a empezar a hacer activación de proteínas de choque térmico, perdón, y va a empezar a ejercer sus efectos. El otro pulso especial que tiene Fotona es el FRAC3. Este pulso FRAC3 es un pulso fraccionado, es decir, tiene unas propiedades que al entrar a la piel, digamos que hace unos micropulsos, les voy a mostrar acá, hace unos micropuntos de elevación de temperatura, pero que realmente duran muy poco. Esta es una comparación a la misma fluencia, 50 joules por centímetro cuadrado, utilizando el pulso corto en microsegundos y el pulso largo, que es en milisegundos. Miren cómo aquí hace picos de temperatura que llegan a 150 grados centígrados, pero realmente el calentamiento visto desde arriba es mínimo. Esto va a ser un efecto también de biomodulación. Por eso digamos que este pulso tiene un efecto 3D sobre los cromóforos. En cambio, cuando utilizamos esa misma fluencia en un pulso largo, en milisegundos, miren que el calentamiento es totalmente homogéneo. Pero ¿esto a qué nos lleva? ¿Para qué nos sirve y cómo podemos elegir nosotros los pulsos? Pues vamos a ver cómo se va viendo. Las lesiones vasculares, para mí, son el proceso y el procedimiento que más curva lleva. Vamos a necesitar tener muy en cuenta el diámetro del vaso, la profundidad del vaso y el tipo de vaso. Es diferente un vaso arterial a un vaso capilar, un vaso venoso. Pero que es muy importante tener en cuenta que el diámetro del vaso y la duración de pulso son directamente proporcionales. Es decir, si el tamaño del vaso es muy grande, por ende va a tener un TRT muy alto, por ende va a necesitar un pulso largo. Entonces, como les estaba contando, es directamente proporcional.
En este tipo de lesiones vasculares no les van a servir los pulsos ultracortos que son en nano y picosegundos. Para tatuajes, por el contrario, se dieron cuenta que el TRT de los tatuajes es muy corto, es en pico y en nanosegundos. Así que para tatuajes y todos los pigmentos exógenos, siempre vamos a necesitar un pulso ultracorto, porque lo que necesitamos es que esto fragmente por medio, como vimos, del efecto fotoacústico, fragmente ese pigmento para poder ser eliminado. Entre más corto es la duración de pulso, más efectividad va a tener y menos efectos adversos va a tener, ya que esta interacción no debe generar calor, sino debe ser simplemente fotoacústica. Para la parte de pigmentación epidérmica tenemos las dos opciones. Podemos ser tratadas con pulso largo o con pulso corto, ultracorto. Va a depender del fototipo del paciente, del color de las efélides, va a depender también mucho de la reacción del paciente y las características de la lesión. Y el mecanismo de acción va a ser muy diferente. Con un pulso ultracorto, es decir, con un Q-switch, vamos a tener fragmentación por efecto fotoacústico del pigmento. Y con el pulso largo vamos a tener la famosísima fototermólisis, que es simplemente destrucción selectiva por calor. El melasma también vimos al inicio que el TRT de los melanocitos, de los melanosomas, es muy corto. Y todos hemos tenido la experiencia que pacientes con melasma, cuando son expuestas a estrés, a calor, su patología se va pues, a empeorar o a exacerbar. Así que lo ideal es no calor o lo mínimo posible. La idea es que la duración del pulso sea justo más corta que ese TRT o muy similar para que pueda haber un efecto. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que hay algunos casos de melasma vascular que van a necesitar el pulso largo para tratar ese pedazo. Para depilación, ya lo vimos definitivamente, el pulso largo es el que es como de elección el gol estándar. Sin embargo, ustedes vieron que el TRT del pelo puede variar mucho dependiendo del diámetro. Así que cuando el pelo es muy delgado, la mejor duración de pulso, perdón, va a ser el pulso corto en microsegundos. Y ojo, porque de verdad es muy importante tener en cuenta que aquí no estamos hablando de longitudes de onda. Aquí solamente estamos hablando de duraciones de pulso. ¿Qué otra patología o qué otra cosa podemos tratar? Rejuvenecimiento o cicatrices. Entonces, obviamente va a depender de otras patologías y va a depender de otras condiciones. Y también va a depender mucho del tiempo de recuperación que tenga el paciente. Podemos hacerlo con pulso largo, que va a generar calor, o vamos a hacerlo con pulso ultracorto, que vamos a generar el efecto fotomecánico, que va a ser el efecto Liop. El efecto Liop va a ser que una energía muy alta llegue a una zona muy concentrada, va a haber una avalancha de ionización, esto va a producir plasma, que recordemos es uno de los estados de la materia, y esto va a generar una mayor captación del láser en esa zona. Esto va a generar luego una cavitación y obviamente esto va a llevar a una regeneración celular. Quiero que vean y escuchen este video, que es de los doctores Vélez, de cómo se ve el efecto Liop en este vaso de agua. Aquí les traigo algunos ejemplos de un rejuvenecimiento con pulso largo. Miren cómo mejora la textura, cómo mejora el tensado de la piel, cómo rejuvenece realmente todo ese tercio inferior y todo ese cuello. Miren con pulso corto, aquí la paciente estaba siendo tratada para melasma, pero se logró obviamente un rejuvenecimiento. Miren cómo mejora toda la textura, cómo disminuye como esa evidencia de ser, como esas discromías y como esa irregularidad. Aquí tenemos un paciente muy importante, es una rosácea, que fue un caso muy duro de la doctora Olga Lucía Pardo, también la Lecturer, que fue una paciente lactante con una rosácea impresionante.
y ella lo hizo solamente con el pulso largo en este momento. Se puede tratar con el pulso corto porque como vimos, las características que tiene el FRAC3 tiene características desinflamatorias. Aquí vemos otra paciente de rosácea y quiero que vean esta paciente, este video, cómo mejora la inflamación, cómo mejora la concentración de todos esos vasitos, cómo mejora la textura de la piel en la zona periocular. Y quiero que vean aquí cómo mejoró el color, cómo se unificó el tono en toda la cara, cómo mejoró la textura de los ojos, la textura de toda la zona periorbitaria. Y aquí en ella hicimos 3 sesiones de Smooth Eye, en el cual utilizamos el pulso largo del Erbium, utilizamos 3 sesiones de FRAC3, que es el pulso corto, y realizamos 2 sesiones de Star Walker con el pulso ultra corto. Esta es una paciente con melasma, perdón, es una profesora de educación física, así que está expuesta al sol, tiene un montón de, pues digamos, de factores que van a empeorar esto. Así que no ha sido fácil, pero quiero que miren cómo le mejora la textura de la piel, cómo ha mejorado su pigmentación. Miren cómo mejoró la pigmentación. Estamos en proceso con ella aún. Esta foto es del 23 de septiembre y esta es del 26 de enero. Miren en pigmentación cómo se ve la disminución de la intensidad en los pigmentos y cómo se ve un poco más homogéneo todo en la pigmentación general. Miren un poco acá el video. Miren la parte vascular, toda la parte inflamatoria y la parte pigmentaria. Todos sabemos perfectamente que el melasma no tiene una cura, que esto no va a ser la cura para el melasma. Sin embargo, es una herramienta excelente para poder mejorar la calidad de vida de pacientes como ella. Pero ¿qué pasa? Con ella claramente no utilizamos solamente una duración de pulso. Quiero mostrarles que hicimos FRAC3, es decir, el pulso corto, tanto en parámetros de desinflamación como en parámetros para hacerle lesiones vasculares. Miren cómo cambia la duración de pulso. Y luego nos fuimos con Star Walker para hacerle el FRAC3, que es pulso corto, y los pulsos ultracortos del Star Walker, que son de 5 nanosegundos, con su pulso híbrido que tiene un pico de 580 picosegundos. Entonces, acá en este momento utilizamos con ella 2 sesiones de melasma del protocolo de los doctores Vélez, quienes tienen un artículo, se los voy a compartir, y es este. Ellos hacen 4 pasos. Y miren que utilizan todas las duraciones de pulso diferentes. Así que esto digamos que viene a ser una de las grandes como descubrimientos y grandes nuevas cosas que vemos que se tienen que utilizar las dos, o sea, todas las duraciones de pulso que tenemos. Esta es otra paciente con pigmentación también. Miren su frente, era una paciente que estaba sufriendo mucho y con ella llevamos apenas 1 o 2 sesiones, vive lejos, pero mire cómo se unifica el tono, cómo le mejora. Miren la parte inflamatoria, la parte vascular, cómo mejora. La parte de la frente ha sido una de las cosas más increíbles, cómo le ha mejorado. En su zona malar tiene una presencia vascular impresionante, una parte inflamatoria muy marcada. Se le está trabajando también toda su parte, obviamente, sistémica. Y lo mismo, hicimos el protocolo de melasma de los doctores Vélez, una sesión de FRAC3 en toda la cara, en parámetros desinflamatorios con duración de pulso corta, parámetros un poco más largos para hacer las lesiones vasculares, y le realizamos además también el pulso fraccionado del Star Walker, y además utilizamos el 532, aquí sí cambiamos, pero en pulso ultracorto para poder trabajar ciertas lesiones epidérmicas. Ella es una paciente con una rosácea que realmente así a simple vista no se le nota tanto. Sin embargo, quiero que vean en aquí, espérenme que quiero ponerle pausa en esta parte, para que vean la parte vascular.
Ahí. Miren cómo mejora toda la inflamación general. ¿Y qué utilizamos con ella? El protocolo de rosácea, que viene lo mismo con un pulso corto, con un pulso un poco más largo, y utilizamos unas duraciones de pulso muy cortas, las ultracortas del Star Walker, para poder hacer todo el tratamiento de pigmentación. Pero que también es lo muy interesante y lo más interesante de esto, que no solamente tenemos que tratar o podemos tratar pacientes con patologías, también podemos tratar pacientes sanas. Esta es mi prima. Tiene 38 años, realmente su piel era muy sana, sin embargo, miren cómo mejora la inflamación. Ella le hicimos Fotona 4D, Frac 3, le hemos hecho Star Walker y miren cómo incluso le mejoró el contorno mandibular, la marcación del contorno mandibular después de hacerle el láser. El tono se está unificando, estamos en proceso. Y todo el mundo que la ha visto y la conoce de antes le han dicho como tienes la piel divina, tienes la piel preciosa, ¿qué estás haciendo? Y ella ya es la embajadora número uno de Fotona ante todos sus amigos y ante toda la familia. Mire cómo mejora el contorno mandibular. Ella es una paciente además atópica, tiene una piel súper sensible, pero le fue muy bien. Con ella hice 2 sesiones de Fotona 4D, sin embargo, quiero que vean que es un Fotona 4D modificado, ya que el Fotona 4D original, digamos que el original de fábrica, no trae el pulso smooth entre los 4 pasos. Tiene el smooth intraoral, el FRAC 3, el piano y tiene un pulso corto. ¿Se acuerdan? El micro short pulse del Erbium para hacer un poco de peeling superficial. Sin embargo, a todas mis pacientes siempre les pongo smooth extra, pues como en toda la piel, utilizando el T-Runner, que este además alarga un poco más la duración de pulso del smooth. No solamente son 250 milisegundos, sino puede llegar hasta 625 milisegundos. Y lo mismo, también le hicimos MACO X, o sea, le hicimos pulso ultracorto para manejarle pigmentación epidérmica, unificación de tono y un poco de rejuvenecimiento no térmico con el distanciador LIO que tiene el Star Walker. Aquí tenemos otra paciente, tal vez varios la conozcan. Es otra paciente también joven, sana, que simplemente quiere mejorar aún más. Entonces quiero que vean que ella tiene una piel muy linda, sin embargo, le mejoró aún más. O sea, el improvement fue increíble. Miren también la marcación del ángulo mandibular, porque cuando les hago el Fotona 4D se los hago hasta submentón y a veces cuello. Entonces, realmente es algo que cambia un montón. Ella también está pendiente de venir a su siguiente sesión, así que les estaré mostrando. Con ella fuimos un poquito más agresivos porque aunque le hicimos el mismo 4D teniendo también el smooth, el último paso se lo hice con la pieza fraccionada, con un long pulse que dura más o menos 1.5 milisegundos, así que le hice una ablación muy fuerte de toda la capa superficial, así que le hice un peeling, un resurfacing fraccionado, pero el tiempo de recuperación de ella fue más o menos una semana. Y eso. Igual también le hice un poco de rejuvenecimiento no térmico con el distanciador LIO. Paciente con acné, es una chica de muy difícil manejo porque ella no quiere hacer tratamiento sistémico, no quiere hacer tratamiento tópico, no sigue mucho las instrucciones médicas. Así que esto ha sido, miren, desde agosto del 2025 hasta febrero de este año que la he visto, ha mejorado muchísimo, sin embargo, sigue teniendo lesiones activas, como ven, pero miren cómo ha mejorado, por ejemplo, el mentón, la frente. Ah, no tengo el pigmento, pero ella tenía muchas hiperpigmentaciones, todo eso estaba hiperpigmentado y ya ha mejorado muchísimo. Entonces, para ser una paciente que solamente le estamos haciendo esto, realmente ha sido un cambio impresionante. Le hemos hecho con pulso largo, miren, en milisegundos, para tratar el acné y en pulso corto para hacer todo lo desinflamatorio. Y obviamente en pulso ultracorto para hacer la parte de despigmentación de sus PIH.
Así que la conclusión de esto no es pulso largo versus pulso corto, es realmente cómo el pulso largo y el pulso corto nos van a llevar a tener los mejores resultados. Esto no es una competencia, es sinergia. Se dieron cuenta que en todos los pacientes utilizamos las dos plataformas que tienen varias duraciones de pulso. Así que mi invitación es, pues, de verdad, conozcan las tecnologías, estudien, lean, pregúntenos y indaguen y traten de probar que todo esto de verdad tiene mil aplicaciones. Cuando entendemos todo esto, como las interacciones con el tejido, realmente logramos los mejores resultados para nuestros pacientes. Tu micrófono. Así. Bueno, doctora Estefanía, muchísimas gracias por tu presentación. Sin duda alguna, una reflexión importante y es, no todo es una competencia, a veces el éxito de los tratamientos en pacientes es la sinergia de lo que tenemos en el consultorio y cómo acá perfectamente el Star Walker MAC-UX y el Dynamic se complementan muy bien para todo tipo de tratamientos. En el chat, bueno, este es el espacio para preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener. La doctora Luisa Gómez de Medellín, un abracito a la doctora, nos envía muchos aplausos. No sé si por allí tenemos más preguntas. La doctora Lucía Pardo, espectacular y muy clara la conferencia. Muchas gracias a la querida doctora Estefanía, que a propósito tenemos nuestro primer workshop de LAJA este año, el próximo 28 y 29 de abril, con las doctoras Estefanía y Olga Lucía Pardo. A ustedes muchísimas gracias por su participación y nos vemos prontamente. Que tengan excelente conferencia, muy puntual y muy clara. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página virtual, en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Odela Virtual Academy, para que encuentren en exclusiva este y todo el contenido que les traemos a ustedes cada jueves. Muchas gracias y que pasen una excelente noche.